Está Mario Jiménez en línea del IABIM porque se realizó la Asamblea Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Esto fue el pasado 11. Y siempre que esto ocurre, vale la pena ver un poco cuáles son las líneas grandes de discusión, ¿no?, dentro del INCA. Porque si hay una cosa que se le ha criticado durante muchos años es su centralismo, ¿no? Y a la hora de la redistribución de los fondos, más de una vez, recuerdo otros años, ¿no? Es como que siempre son las mismas productoras las que pueden participar de esto. Bueno, y la necesidad a partir de la construcción de espacios dedicados a las artes audiovisuales en muchas provincias, en muchas regiones, bueno, empezará a discutir de otro modo, ¿no?, más de tú a tú en este tipo de cuestiones. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Miguel. Muy buenos días a toda la audiencia de la universidad. Bueno, hay muchas jurisdicciones en el país, no todas cuentan con un instituto provincial de cine, son más bien pocas, pero ¿qué es lo que se debate centralmente en una asamblea federal de esta naturaleza? Bueno, en principio, si vamos un poco a la historia, la Asamblea Federal del INCA, si bien en la ley de cine está instituida como un órgano de cogobierno, fue un espacio que tuvo un accionar bastante pasivo, digamos, ¿no?, históricamente. Fue un ámbito en el que, por lo general, el INCA le contó a las provincias lo que hizo, lo que estaba por hacer, y las provincias acompañaban en gran medida de una manera muy pasiva, digamos, ¿no? Pero esto también tiene que ver con que hace algunos años, como vos bien señalabas, en la mayoría prácticamente en ninguna provincia había un desarrollo considerable con respecto al cine y las artes audiovisuales. Esto cambió considerablemente en los últimos años. Es muy reciente, pero es un cambio que se está dando en todo el territorio nacional. En todas las regiones del país hay provincias que empiezan a organizarse. Misiones fue un poco pionera de esto en 2014 con la sanción de la Ley de Promoción Audiovisual. Bueno, San Luis también, ¿no? San Bueno, Luis fue pionera también en su momento. Sí. Y a partir de ello, bueno, de alguna forma un movimiento que se da se está dando en todos lados, en la Patagonia, en el NOA, en el centro, y eso hace que también, de alguna manera, ese sistema unipolar, digamos, de toda la actividad estaba centralizada en la capital federal, empieza a transformarse. Aunque mínimamente, porque los recursos siguen concentrados en el centro del país. Entonces es ahí donde faltan políticas, digamos, que de alguna manera atiendan y favorezcan el desarrollo en otros polos productivos. Hablemos del temario, de la agenda de esta asamblea. Recordemos que el titular, Nicolás Bache, estuvo aquí en Misiones y que hay una muy buena relación con él, pero más allá de eso, ¿cuáles fueron los temas centrales aquí, no? Bueno, la verdad es que la agenda fue muy amplia, pasando desde las líneas de fomento, un plan estratégico para el año que viene, las actividades de exhibición, el tema del desarrollo federal, también los balances de los ejercicios anteriores. Una agenda muy amplia, pero que al ser tan amplia también pierde un poco el sentido de la reunión. Por eso es que nosotros desde Misiones, propusimos aumentar el número de encuentros a 4. En este momento, históricamente era una asamblea anual, luego de la pandemia se empezaron a hacer 2, pero ahora nosotros estamos pidiendo que sean 4 y que sean a razón de una por trimestre. Entonces vamos viendo en el progreso de las acciones y vamos delineando de manera conjunta las acciones que se tienen que hacer. O sea, nosotros debemos decir, en honor a la verdad, que en estos 7 meses que lleva Patria al frente del instituto, hubieron importantes logros para la producción federal. Por ejemplo, una ventanilla federal que de alguna manera hace no vinculante los antecedentes y que iguala, digamos, de alguna manera las oportunidades de las nuevas productoras del interior del país con las históricas, que son las que reúnen todas las condiciones tan altas, por cierto, para poder presentarse a los subsidios del INCA.
También, por ejemplo, Historias Breves, que es como un concurso de ingreso al Inca, digamos, ¿no? Para nobles, realizadores, para el sector emergente, que hasta no hace algún tiempo tenía 6 premios, uno por región, ahora va a tener un premio por provincia, o sea, año a año un cortometraje va a ser financiado por el Inca para nobles realizadores. Y así como eso, otras líneas que se están delineando, se está hablando de una línea para el cine comunitario, que todavía este año no llegó, pero lo vamos a trabajar en la próxima del año, en las cuales nosotros creemos que las provincias tenemos que formar parte de esa discusión y tenemos que, de alguna manera, también marcar el rumbo de las políticas audiovisuales, porque eso es lo que indica la ley del cine, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, insisto, respondía a ese tema anterior a una situación del país que se vio transformado en los últimos años, y bueno, entonces también hay que transformar la dinámica para ayornarse a la nueva realidad. Uh-huh. Hablemos de las pantallas, porque bueno, es otra vieja discusión, si bien ahora las tecnologías han como cambiado un poco el tablero de la discusión, convengamos que sigue habiendo, más allá de Cinear y de las propuestas que genera el propio Estado, poco espacio todavía siente uno para el cine nacional en general, salvo algunas megaproducciones o tanques nacionales. En general, la producción nacional no tiene demasiados circuitos. ¿Eso entra en la discusión? Sí, entró en la discusión y de hecho ocupó gran parte de ella el hecho de que hay que hacer cumplir la cuota de pantalla. En general, digamos, todas las cadenas de cine no cumplen con el espacio que le tienen que asegurar a las producciones nacionales. Entonces, ese es un problema y que realmente hay que ocuparse. Y lo que nosotros decimos de las provincias, apóyense en nosotros también, trabajemos juntos. Si ustedes no pueden, digamos, de alguna forma llegar con una logística a todo el territorio nacional, bueno, trabajemos articuladamente. Lo que le estamos diciendo al Inca es, ahora que hay organismos provinciales, piensen un poco, de manera un poco más territorial, apóyense nosotros y hagamos juntos, ustedes un poco, nosotros otra poco, acciones que favorezcan, digamos, el desarrollo, no solamente para la producción, sino, como muy bien señalás, Miguel, también para contrarrestar ese poco espacio que tiene el cine nacional. Y después hay otra cuestión fundamental, y que es que hay una tendencia, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, que es el hecho de que la gente cada vez va menos al cine. Uh-huh. Por lo tanto se venden menos entradas de cine. Otra cosa, la publicidad en televisión está disminuyendo porque las empresas también migran a otros canales alternativos, como por ejemplo las redes sociales, sí, o YouTube y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, también se recauda menos a partir de la publicidad televisiva, que también iba a engrosar el fondo de fomento. Entonces, en definitiva, cada vez el fondo de fomento, el INCA concretamente, tiene menos dinero para fomentar una demanda de producción que crece porque cada vez hay más productoras. Entonces, hay como una ecuación que no va a cerrar y cada vez va a cerrar menos. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo resolvió esto el mundo? Lo resolvió con los gravámenes a las OTT, que es hoy el principal esquema de distribución de contenidos audiovisuales. Y en Argentina no lo hemos hecho aún. Y no lo hemos hecho porque hemos estado sumidos en una pelea, en una disputa, una vez más, con la grieta atravesándonos, no pudiendo, por ejemplo, resolver hasta hace muy poco, que finalmente se dio, la prórroga de las asignaciones. Sí. Estuvimos meses debatiendo eso cuando en realidad deberíamos haber estado debatiendo cómo implementar los gravámenes a las plataformas para que tributen en el país como cualquier actividad que paga impuestos, y a partir de ello poder fomentar más producciones con un criterio federal. Ahora que eso vamos a estar muy atentos a eso, porque si las provincias son los que vamos a aportar de alguna manera los votos de los legisladores, también vamos a exigir que ese fondo sea administrado de alguna manera que pueda atender las demandas que se dan en todas las regiones del país. Y la demanda, insisto con esto, que vos bien señalaste, no solamente tienen que ver con poder producir, sino también poder asegurar espacio para exhibición. Eso tampoco se le está exigiendo a las plataformas cuando muchos países ya lo han resuelto. Uh-huh. Por último, ¿qué pasa con los festivales? Bueno, Misiones tiene lo verán cortos, hay otros, obviamente el de Mar del Plata, internacional, muchos años, categoría A, etcétera, etcétera. Pero uno sigue pensando que Europa, por ejemplo, ha hecho un trabajo formidable, pienso en España, en Francia, en Alemania,
de circuitos de festivales que a veces son incluso muy específicos, qué sé yo. Un festival dedicado exclusivamente al cine de terror, por citar un ejemplo, ¿no? Argentina me parece que está un poco lejos de eso y se debería trabajar más en esas cuestiones. ¿Hay posibilidades, se debate esa cuestión? Mirá, no fue tanto en esta última, pero sí en anteriores asambleas se ha trabajado muchísimo eso. Hay que profesionalizar claramente, claro, digamos, ¿no? O sea, como vos señalás, los festivales acá se quedaron, digamos, un poco lejos, digamos, en cuanto por ahí a las tendencias, lo cual no quiere decir traicionar la esencia ni mucho menos, pero sí ir adoptando, digamos, dinámicas más actuales que dan mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, la segmentación que vos señalás. Yo en ese sentido debo decir que Festivales Nacionales es un programa histórico del Inca que fomentó, digamos, eso por ejemplo es una buena acción que contrarrestó, digamos, la falta de pantalla para las producciones de los festivales nacionales. La gestión de Ralph Hayek durante el gobierno de Macri recortó enormemente las posibilidades de los festivales nacionales y nosotros tuvimos una lucha muy ardua, muy sacrificada, digamos, ahí para restituir. Esta gestión de alguna manera le ha vuelto a dar un lugar de mayor relevancia a los festivales, no solo acompañándolos financieramente, sino también visitándolo, estando compartiendo, usándolo como ámbito de discusión. Nosotros lo tuvimos hace poco en octubre, no solamente a Nicolás Batlle, sino también a otros referentes de su equipo, trabajando codo a codo, y eso fortalece mucho y revitaliza, digamos, estos espacios que venían realmente desinflados. Pero falta, naturalmente falta, y todo tiene que ver un poco con la falta de recursos. Por eso es fundamental que de una buena vez podamos avanzar para nutrir, digamos, la recaudación del Inca a través de cobrándole a las empresas internacionales que no están, digamos, dejando de alguna manera esos aportes que justamente deberían venir a nutrir virtuosamente la producción para que se retroalimente, como ha sucedido siempre, y a partir de ello también poder repartirlo con una mirada un poco más regional. Insisto, no es una cuestión caprichosa ni mezquina, es que el mapa del audiovisual cambió en la Argentina. Antes se podría decir que la actividad estaba centrada en la ciudad de Buenos Aires y el federalismo pasaba por exhibir en el resto del país. Hoy por hoy se produce en todo el país y en tanto y en cuanto haya más políticas que ayuden a esa producción también se va a profesionalizar y va a crecer en volumen. Entonces, eso es lo que nosotros estamos planteando, por eso planteamos 4 encuentros para tener un ida y vuelta desde las provincias más ágil con el Inca e ir planificando en conjunto. Perfecto. Bien, como siempre, Mario, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por seguirnos, gracias por la preocupación y bueno, estaremos contándoles, esperemos que se cumpla esto en el primer trimestre, luego de la primera reunión, a ver cómo va implementándose esta nueva dinámica y cómo podemos revertir, digamos, este centralismo que se da en tantas disciplinas y en audiovisual lamentablemente también. Sí, un comentario final solo al margen, ¿no? Centralismo que tiene algunas trampitas, porque uno, por ejemplo, logra que se federalicen, por ejemplo, las convocatorias, pero resulta que la convocatoria se federaliza 3 minutos antes de que cierre y mucha gente amiga ya se enteró hace un par de meses y se preparó. Y así no hay cómo competir tampoco, digamos. Hay trampas en las que también hay que pensar y vigilar, ¿no? Y para eso sirven estos encuentros. Sí, claro, o sea, a ver, y vuelvo a decir que en estos 7 meses de Batlle al frente ha tenido algunos gestos que nosotros realmente le reconocemos y agradecemos, pero viene de un sistema que hace mucho tiempo tiene una visión muy marcada y muy hermética, ¿no? Al que prácticamente se hace imposible entrar. Es decir, todo el mundo se puede presentar, pero los requisitos son inalcanzables. Sí, entonces, insisto, te mandan la convocatoria 2 minutos antes de que cierre, entonces, ¿no? Que eso es muy frecuente. No es unificar, digamos, la línea de llegada para todos, porque el punto de partida no es el mismo, sino es atender las particularidades de cada una de las regiones y propiciar, digamos, que puedan subsanarse o puedan, digamos, de alguna manera tener las condiciones necesarias para que todas las regiones puedan producir sus contenidos. Tal cual. En eso estamos y en ese sentido poco también fue la discusión en esta última asamblea. Mario, muchas gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego. Charlamos con Mario Jiménez. Entonces, él es el titular del IABIM, el Instituto de Artes
Audiovisuales de la provincia de Misiones, y esta reunión en Mar del Plata, la Asamblea Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, la propuesta de dividir esta reunión, esta Asamblea Federal, en 4 durante el año, es decir, realizarla trimestralmente, de modo de darle otra dinámica de trabajo a todo lo que allí se decida.